El bendito tiempo del culto del día de reposo ha llegado. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, el que planta, el que riega y el que da el crecimiento. Veamos el libro de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. En el capítulo 3, versículo 6 dice: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A través de estas palabras dadas en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, podemos confirmar los roles más importantes del Evangelio. Aquí, Dios nos enseña a través de la Biblia que se nos han confiado los roles del que planta y del que riega, y que es Dios quien da el crecimiento. Si el que debe plantar la semilla no realiza la acción de plantarla en la tierra, no podemos esperar que suceda algo después de eso. Para plantar algo debe haber una acción, ¿no es así? Luego, también debe estar el que riega, es decir, el que cuida de lo plantado. Sin embargo, no son suficientes. Debe estar aquel que da el crecimiento. ¿Quién puede desempeñar este rol? Sin el poder de Dios, no podremos cosechar nada aunque sigamos plantando y regando. ¿No es así? Por eso, debemos pedir a Dios que dé el crecimiento. Debemos buscar su gracia y orar por su favor para que lo que plantamos pueda crecer bien. Incluso hace 3500 años, en la época de Moisés, Dios mostró este principio a través de la historia de los antepasados de la fe. Vayamos al capítulo 17 de Éxodo. En el capítulo 17, versículo 8 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Los israelitas pelearon en la batalla contra los amalecitas en Refidim. Fue una batalla importante, pero realmente extraña. En realidad, el ejército de Josué luchó con espadas y lanzas contra los amalecitas. Sin embargo, el resultado de la batalla se decidió en la cima del monte. Cuando Moisés levantaba las manos, ¿cómo cambiaba la batalla al pie del monte? La situación se volvía favorable para la victoria del ejército de Josué. Cuando Moisés bajaba las manos al cansarse, se volvía favorable para los amalecitas. En verdad, fue una batalla extraña e impredecible.
Josué no tuvo una influencia directa en la batalla contra los amalecitas. ¿Cuál fue la fuente de poder que permitió la victoria de los israelitas? El resultado de la batalla dependía de Moisés, que se encontraba en la cumbre del collado, de si alzaba o bajaba sus manos. Es lo mismo para nosotros. A menudo nos fijamos solo en las cosas visibles y juzgamos si nuestro ministerio del Evangelio ha ido bien o mal basándonos en lo que es visible a nuestros ojos. Sin embargo, ¿de dónde proviene el poder que se encuentra detrás de todo esto? Todo proviene de Dios y es Dios quien lo controla todo. Nunca debemos olvidar esta verdad. Por eso está escrito en 1 Corintios capítulo 3 que ni el que planta ni el que riega son algo, sino que el factor más importante es Dios, que da el crecimiento. En otras palabras, no importa cuántas veces plantemos y reguemos, sin la providencia de aquel que da el crecimiento, la obra de plantar y regar no tendrá sentido. Consideremos la batalla de Refidín contra los amalecitas. El éxito de la batalla no se debió a la destreza de Josué en el manejo de la espada, ni a su capacidad para liderar a los soldados con eficacia. Dependiendo de si Moisés alzaba o bajaba las manos en el monte, a veces ganaban los amalecitas y otras veces ganaban los israelitas. Bajo este principio, Aarón y Hur se pararon a cada lado de Moisés y lo ayudaron levantando sus manos porque sus manos se le cansaban. Como sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol, ¿qué hizo el ejército israelita? Derrotaron a todos los amalecitas. Tal asombrosa obra de poder vino sobre ellos. ¿Por qué toda esta historia está escrita en la Biblia? Está escrita como una lección para los que vivimos hoy. ¿Qué clase de lección quiere enseñarnos Dios al haber hecho que se escribiera esta historia? ¿Cuál es la razón por la que Dios ofrece la oportunidad de escuchar esta historia a las generaciones futuras que creen en Él? La razón es que nos enseña que no debemos limitarnos solo a lo que ven nuestros ojos. Nos enseña que siempre debemos orar con todo el corazón a Dios, quien nos da fuerza y poder en el mundo invisible. ¿No es así? Por esta razón, el escritor de Salmos afirmó en el capítulo 121 que durante toda su vida, Dios lo ayudó en cada momento para hacer prosperar su reino y librarlo de las manos de sus enemigos. Vayamos al capítulo 121 de Salmos. En Salmos, capítulo 121, dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿de quién viene? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo que el pueblo pudo ver fue la batalla entre el ejército de Josué y los amalecitas. Sin embargo, la victoria dependía de Moisés, que estaba en la cumbre del collado, ya fuera que levantara o bajara las manos. Lo mismo ocurre con nuestra vida de la fe. El que planta y el que riega son aquellos que son visibles. Sin embargo, Dios, que da el crecimiento, realiza su obra en el mundo invisible. Supongamos que sembramos una planta, la regamos y creamos todo tipo de entornos para que crezca y se nutra. Sin la providencia y la operación de Dios que da el crecimiento, ningún ser viviente puede existir en esta tierra, ¿no es verdad? Por eso, el escritor de Salmos dijo: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En cada momento de su vida, hubo decenas de miles de actos invisibles de ayuda de Dios.
No fueron sus logros. Y el rey Ciro conquistó Babilonia y durante mucho tiempo creyó que había sido su propia valentía e inteligencia lo que le permitió lograrlo. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que Dios ya había profetizado lo que le sucedería a través del profeta Isaías. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Antes de que naciera Ciro, el profeta había escrito sobre él de esta manera, y Dios había guiado a Ciro a vivir siguiendo este camino. Cuando el rey Ciro no conocía la profecía, pensaba que él había hecho todo ese trabajo y siempre se centraba en cosas físicas como su ingenio y la valentía de sus tropas. Sin embargo, se sorprendió al leer la profecía que había sido escrita antes de su nacimiento. Estaba realmente asombrado de que Dios hubiera mencionado el nombre Ciro en el libro de la profecía. De la misma manera, Dios siempre está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cuando caminamos con Dios, siempre podemos salir victoriosos. Sin embargo, cuando no caminamos con Dios, nos alejamos y llevamos una vida que no le agrada. Incluso si contáramos con el apoyo de muchas personas a nuestro alrededor, nuestros esfuerzos podrían dar algún fruto, no llegarán a prosperar. Por lo tanto, es esencial que vivamos con la ayuda de Dios. Continuemos viendo el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán era el comandante del ejército del rey de Aram y sufría de lepra. Naamán escuchó lo que se decía en Israel y salió al encuentro de Eliseo. Él era el líder del ejército de una nación, equivalente a un ministro de defensa, considerado el funcionario de más alto rango en su nación. Ante la llegada de un funcionario de tan alto rango, la gente saldría y se inclinaría ante él, pero en lugar de eso, Eliseo envió un mensajero para que le entregara su mensaje. Continuemos con el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán buscó a Eliseo para ser curado de su lepra, pero Eliseo no le dio el trato que esperaba. Naamán esperaba que Eliseo saliera y realizara algún tipo de actuación dramática para curarlo de su enfermedad. A pesar de la presencia de un visitante, Eliseo no salió a recibirlo, sino que optó por enviar a un mensajero para entregar el mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Por tanto, él estaba a punto de regresar a su nación con el corazón muy afligido. En ese momento, los sirvientes de Naamán llegaron y trataron de persuadirlo. Veamos el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió
y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Analicemos esta historia sobre Naamán en el tiempo de Eliseo. Al principio, Naamán pensó que Eliseo llevaría a cabo una ceremonia grandiosa y magnífica a los ojos de los humanos, a fin de curar su enfermedad. En aquel tiempo, no había cura para su enfermedad. Era algo que solo podía curarse mediante el poder de Dios. Por eso, le costó creer cuando el profeta le dio una indicación tan sencilla. Aunque vino una persona de tan alto rango, el profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió un mensajero para decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Naamán se sintió muy herido debido a esto. Sin embargo, los criados que lo seguían le dijeron en ese momento: si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo grande y difícil, ¿no lo haría para curarse? ¿Cuánto más entonces, cuando le dice que haga algo muy fácil? ¿Por qué no lo intenta? Después de escuchar sus palabras, Naamán cambió de opinión, fue al río Jordán y se zambulló 7 veces. Entonces, sorprendentemente, su piel fue restaurada a su estado anterior a la lepra. Al observar esta historia, debemos preguntarnos: ¿quién desempeñó un papel importante en el mundo invisible para lograr este resultado? Naamán esperaba una ceremonia grandiosa o un evento espectacular físicamente, pero Eliseo le dio una indicación muy sencilla. Naamán no pensaba que su enfermedad se curaría de esa manera. En la historia de la época de los reyes, hay un tema importante al que debemos prestar atención. Podemos descubrir que la verdadera fuente de poder se encuentra en el mundo invisible, no en el visible, y que la fuente de poder proviene de aquel que es invisible. ¿Quién es esa fuente de poder? Es Dios. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá la ayuda? Siempre debemos recordar que la ayuda proviene de Dios. Reflexionemos sobre el viaje que hemos recorrido en nuestra vida hasta ahora. En todo momento, Dios nos ha ayudado y guiado y ha llevado a cabo su obra para que finalmente podamos entrar en Sión. Dios nos ha guiado a todos hacia la gracia que tenemos hoy. Hoy podemos estar aquí, no debido a nuestra capacidad de entender la Biblia de inmediato, ni por comprender la Pascua tan pronto como oímos hablar de ella, ni porque seamos mejores que otros para creer en el Padre Celestial y en la Madre Nueva Jerusalén Celestial. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos condujo hasta donde estamos hoy, sin apartar sus ojos de nosotros ni un momento. Nunca debemos olvidar este hecho. Por lo tanto, dado que Dios nos ha dicho: «Dad gracias en todo», juntos demos gracias en cada circunstancia. Ahora pasemos a 2 de Reyes capítulo 19. En 2 de Reyes capítulo 19 está escrita la historia del rey Ezequías durante la época en que Judá fue atacada por Asiria. Versículo 13. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: «Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová,
que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esta es una escena en la que el rey Ezequías estaba temblando de miedo y oró a Dios. El reino de Asiria era la nación más poderosa en ese momento. Una nación tan poderosa descendió para atacar el reino de Judá. Estando en esta posición, el rey Ezequías no tenía en quién confiar más que en Dios. Ni siquiera podía pensar en derrotarlos con su propia defensa nacional. Oró sinceramente a Dios, ya que se encontraba en tal situación. Entonces Dios le dio la respuesta. Pasemos al versículo 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, es decir, ni siquiera llegará a esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. A juzgar por el número de los soldados y su fuerza, era imposible que el reino de Judá peleara contra ellos. Sin embargo, algo sorprendente sucedió de la noche a la mañana. Continuemos con el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Era una situación en la que Judá no podía resistir el ataque de Asiria. Desde cualquier perspectiva, el reino de Judá era inferior y débil. Sin embargo, esa misma noche, el ejército celestial descendió e hirió a 185,000 soldados asirios. Versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adom su hijo. Imaginen las circunstancias externas. El reino de Judá era como un conejito delante de un tigre. Esta fue la situación entre Judá y Asiria. Sin embargo, Dios prometió: el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, no disparará ni una flecha a la ciudad de Jerusalén. No se preocupen. Físicamente, el reino de Judá era inferior y el entorno era desfavorable. Sin embargo, ¿quién estaba con ellos en el mundo invisible? En verdad, Dios estuvo con ellos en todo momento. Piensen en todos los antepasados de la fe en los 66 libros de la Biblia, con la ayuda de quien pudieron vivir con gracia y honor en su época, mostrando la gloria de Dios. ¿Quién los ayudó detrás de escena? Toda esta obra se llevó a cabo con la ayuda de Dios. Lo mismo ocurre en esta época. El único mundo que podemos ver con nuestros ojos es el físico. Sin embargo, además del mundo físico, también existe el mundo espiritual. Piensen en los seres humanos. ¿Acaso no son la combinación de carne y espíritu? Desafortunadamente, los ojos que Dios nos ha concedido solo pueden ver la carne, las cosas físicas. Sin embargo, existen tanto el mundo físico como el espiritual. Por eso, hoy quiero decirles que no debemos limitar nuestra vista solo al mundo físico. Si nos limitamos a observar el mundo físico, es completamente natural
que el rey Ezequías se enfrentara a una situación desesperada en la que su vida en esta tierra terminaría tras ser invadido por Asiria. Sin embargo, los ejércitos celestiales en el mundo invisible destruyeron a 185,000 soldados asirios de la noche a la mañana. ¿Qué podemos aprender a través de esta historia? Aunque el que planta y el que riega existen en el mundo físico, el que da el crecimiento es Dios y Él opera las cosas en el mundo invisible. Debemos creer firmemente en este principio, ¿no es así? De hecho, Dios nos ha ayudado mucho, aunque no lo podemos ver. Dios ha ayudado a nuestra iglesia en todo momento y ha enviado personas bondadosas siempre que hemos pasado dificultades, permitiéndonos responder oportunamente para que podamos enfocarnos únicamente en predicar el Evangelio con diligencia. Existen muchos difamadores y obstáculos que nos impiden trabajar por el reino de los cielos, pero en toda situación contamos con la ayuda de Dios. Hermanos, si hay alrededor de 7,500 personas, se producirán todo tipo de situaciones. Sin embargo, en más de 7,500 siones alrededor del mundo, Dios nos protege de todos los desastres. También permite que recibamos reconocimientos en distintos países y nos otorga la posibilidad de encontrar muchos buenos frutos para ser bautizados, fomentando el desarrollo de cada iglesia. Hoy en día, podemos llevar una vida muy sana, próspera y feliz en Dios. Creo que debemos dar muchas gracias por una vida tan bendecida. Veamos quiénes son las personas a nuestro alrededor a las que debemos expresar gratitud. Por supuesto, hay muchas. Desde el punto de vista de Josué, él debería dar gracias a Moisés por el arduo trabajo de levantar las manos durante la batalla contra los amalecitas. También debería agradecer a Aarón y Hur por su duro trabajo de sostener las manos de Moisés a su lado. Sin embargo, ¿quién hizo posible toda esta obra? Fue Dios. Primero debe dar gracias a Dios. Muchas siones alrededor del mundo están adorando a Dios con gracia y están guiando al mundo por el camino correcto. Incluso en las circunstancias más desafiantes, los miembros de la familia de Sión están recorriendo este camino del Evangelio con un espíritu inquebrantable. El día de hoy, deseo expresar mi gratitud y alabar al Padre Celestial y a la Madre Celestial por haber guiado nuestros pasos por este camino. Nadie puede ayudarme excepto Dios. Dios, por favor, ayúdeme. Cuando el pueblo de Dios clamó a Dios de esta manera, Dios nunca se apartó de las voces de los que lo buscaban. Hoy grabemos este hecho en nuestro corazón. A la luz de este entendimiento, debemos pedir a Dios con más sinceridad que nos otorgue la fuerza, la sabiduría, la habilidad y la fe necesarias para poder proclamar con prontitud este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítanme concluir el sermón después de leer un versículo más del libro de Salmos capítulo 127. En Salmos capítulo 127, versículo 1 dice: Si Jehová no edificare la casa, ¿cómo trabajan? En vano trabajan los que la edifican. No importa cuántos de nosotros salgamos a predicar y a establecer iglesias en diversos lugares, nada puede ser completamente sostenido en un lugar donde Dios no está con nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque haya miles de guardias que vigilan la ciudad, no tendría sentido a menos que Dios la vigile. ¿No significa esto que su defensa no puede evitar ser vulnerada por su enemigo? Vayamos al versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
A través de las palabras escritas en Salmos capítulo 127, versículo 1, Dios nos enseña: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Recordemos esta enseñanza y grabémosla en nuestro corazón. En este proceso debemos caminar con Dios como hijos de Sión. Sión ha de ser el lugar donde Dios habita, y la obra de la predicación del Evangelio que estamos llevando a cabo debe realizarse junto con Dios. No importa si somos inteligentes o brillantes, o si memorizamos todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no importa. ¿Acaso lo más importante no es el hecho de que Dios esté con nosotros? ¿Hubiera importado la estrategia y la habilidad de Josué si Moisés hubiera bajado sus manos en el monte? No habría servido de nada. El ejército de los israelitas habría sido derrotado por completo. Sin embargo, cuando Moisés levantó las manos, la situación cambió por completo. La victoria no se determinó en el campo de batalla al pie del monte, se determinó en la cima del monte. ¿Por qué la Biblia nos enseña estas cosas? Grabemos profundamente estas enseñanzas para que todos los miembros de la familia de Sión alaben y glorifiquen a Dios correctamente y reciban muchas bendiciones. De esta forma, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.